Bueno, muy buenas. Hace mucho que no subo un vídeo, pero me he decidido hoy a grabarlo porque he sacado algo de tiempo. Voy a enseñaros cómo tengo el aviario. Mirad, se extrañan porque hace tiempo que no hablo así, en modo grabar vídeo. Y claro, están diciendo, ostras, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues a ver, os cuento un poco cómo va todo. Como veis, todos estos de aquí son pájaros ya que han terminado de criar. Les tenemos aquí ya descansando. Por aquí tenemos también hembras que han terminado de criar. Luego pues esto cargado de pichones, mirad. Ahí tengo tres, súper blanquitos, preciosos. Aquí tengo unos mosaicos con unas alas blancas de calidad. Estupendo, mirad. ¿Veis? Qué chulos. Ese de ahí del fondo es una pasada. Por aquí tenemos todavía parejas en cría. Esta es la última puesta de esta pareja. Esta es la última puesta de esta pareja. Estos son pichones de Gloucester. Por aquí tengo todo esto de pichones. Aquí todo esto de pichones. Lo que pasa es que, claro, los tengo un poco en penumbra. Estos de aquí de la derecha. Estos todavía no. ¿Por qué? Pues porque aquí, mira, mira qué nidada más bonita. Otra nidada. Por aquí. Aquí tengo otra nidada. Esta está a punto de sacar ya. ¿Qué más? Aquí ya no tengo a nadie. Esta sí no ha sacado, poco le falta. Esta está igual. Esta está poniendo. Esta está para sacar la última nidada. Aquí les han pegado una paliza a los pichones, como veis, están pelados. Tengo que apartar el padre, ¿vale? Por aquí tengo otros pichones, tres pichones. ¿Lo veis qué chulos? Tres pichones. Bueno, pues y así estamos. Aquí otro pichón que también le han pelado del pecho. ¿Lo veis? Bueno, son cosas que pasan y ya está. Es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, que vamos muy bien. Una cría fenomenal. Yo creo que la mejor de ningún año. Con los productos que le hemos echado y las cosas. Perfecto todo. Muy, muy bien. Muy, muy contento, la verdad. La cría es una época reconfortante. Y es por lo que todos estamos todo el año trabajando con los pájaros. Así es que nada, pues tampoco quiero hacer un vídeo muy largo, ¿vale? Pero quedaros a continuación. Os voy a contar una cosa muy importante. Bueno, pues aquí estamos, ahora sí, con un vídeo más serio que el fragmento anterior que habéis visto. ¿Por qué he hecho ese fragmento anterior? Bueno, un poco para que nos demos cuenta cómo se puede manipular fácilmente la realidad de un aviario, la realidad de una cría y la realidad de la política, de cualquier cosa en realidad, porque los medios al final, si hacen lo que yo he hecho, que es dar un mensaje súper optimista, enseñar solo lo bueno, no contar ciertas cosas, al final tú dices, joder, qué bien va este aviario, es una maravilla, esto está sacando pichones para aburrir. Y luego te encuentras con que hay gente que empieza, se compra un par de parejitas o una parejita y los pobres pues la verdad es que se vienen abajo porque enseguida ven que les sale mal, que hay huevos claros, que tienen enfermedades en uno de los machos y no pisan, yo qué sé, pues cosas que suceden a la gente que al final dice, joder, pues no es tan fácil esto de criar canarios, pues sinceramente tiene su cosa. Yo, por ejemplo, ahora os cuento... Ay, no tengo bolsa de basura puesta. Bueno, voy a parar un momento el depurador este de aire que tengo, ¿vale? Lo voy a parar porque hace mucho ruido. Ahora. Vale, pues mirad, os cuento cómo va. La cría de este año va algo mejor que la cría del año pasado. No... Si dijese otra cosa, pues mentiría. Va mejor que el año pasado. Pero es cierto que no va del todo como debería de ir. Motivo, una cantidad de huevos claros que no os podéis hacer una idea. ¿A qué se lo achaco? Pues a cantidad, o sea, al tipo de encelamiento que hemos hecho, tratamiento, no, porque no he hecho tampoco una cosa del otro mundo. La luz está bien. Problema, yo creo que tengo una enfermedad en el aviario. Y ahora os hablaré, ¿vale? De ella, en concreto. A ver qué opináis, muchos de vosotros. Y bueno, pues me vais contando. A ver si pego con algún experto, o con el mamón de Félix que se vea el vídeo y me diga, pues tío, yo pienso que te pasa esto. Pues sería muy de agradecer. Claro, muchos me diréis, pues vete al veterinario. Pues sí, es lo que tendría que haber hecho
antes de empezar la cría probablemente, pero como no tenía ninguna enfermedad así que yo viese aparente y tal, veía las parejas muy sanas, muy bien, pues tampoco lo hice. Error mío, claro que sí. Pero bueno, es que también eso viene porque ya sabéis que yo, la experiencia que he tenido anterior con veterinarios es que tampoco ha sido buena. Es que he ido al veterinario y al final lo que hacen siempre es mandarte los antibióticos de siempre te sacan prácticamente lo mismo. Y chico, ¿qué quieres que te diga? Medicar también a los animales, porque sí, sin... Estos están pidiendo de comer, que tienen una mala pinta. Y es una pena, ¿eh? Porque esa pareja me gustaba mucho. Bueno, como decía, pues eso, que los veterinarios muchas veces a mí no me han servido para arreglarme los problemas. Al contrario, me han debilitado a los pájaros porque les han dado antibiótico por un tubo y matar moscas a cañonazos. Porque yo pienso muchas veces es que ni analizan las heces en algunos casos, no en todos, ni mucho menos estoy diciendo que todos hagan lo mismo. De hecho, en este vídeo estoy pidiendo un poco consejo y ayuda por si alguno conoce de alguno de verdad bueno, entendido en canarios, ¿vale? Al que yo le pueda mandar heces o incluso algún ejemplar o lo que sea y me pueda ayudar, pues encantado, ¿vale? Bueno, hago un repaso. He tenido más pollos que el año pasado, simplemente. Ya con eso estoy mejor que el año pasado. Aún quedan parejas por sacar, ¿vale? Esa queda por sacar, esa queda por sacar, la última puesta. Esta yo creo que está pasando de los huevos, ya veremos a ver, pero hoy la he visto muy fuera. Esta también está para sacar, aquella está para sacar, esta está para sacar. La última puesta, ¿vale? Esta está para poner, aquí ya no hay nada. Esta ya no quiero que ponga más, le puse otro nido, pero no quiero que ponga más. Esa ya la he dicho. Esta de aquí, veremos si ha puesto hoy, aunque tampoco, la verdad es que me gusta que tengan otra nidada. Esta de aquí está para sacar. Aquí hay una jaula de 3 de machos, ¿vale? Ahí está vacía. Aquí tenemos un pichón. Aquí vacía también. Aquí tenemos una pareja para sacar. Otra con un pichón solo. Hembras tocadas. Una pareja con 3. Y aquí un jaulón de los primeros pichones que saqué, que como veis están pigmentando en ese proceso tan difícil que es la pigmentación de los rojos a la blanca y los rojos mosaicos. Aquí tenemos, ¿veis ese pájaro de aquí? Bueno, pues ya muchos estáis viendo el problema que hay. Estos son pichones de la segunda puesta, ¿vale? Hembras ya en reposo, una pareja que tiene que empezar a poner ahora su segunda puesta, esta pareja con 3 pichones, que ya no le voy a sacar más, como mucho probaré a lo mejor a la hembra con otro macho, esta que le tengo que sacar otra porque empezó tarde, esta pareja de Gloucester en su última nidada está incubando y esta también en su última nidada está incubando. Aquí pues pichones de Gloucester, que yo no sé si os lo he enseñado, pero ahí están, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esto es lo que tenemos este año. Resumen de todo, ¿vale? Y... uy, que se me va esto. Y en cuanto a los pichones que hay ahora mismo en los nidos, pues mirad. Aquí uno. Súper blanquito, muy bonito. Aquí 3. También muy chulos, me gustan mucho. Los de la primera puesta de esa pareja que os acabo de enseñar salieron muy amarillos. ¿Qué más? Aquí uno que me gustaba pero lo han pelado. Aquí 3 que creo que ya os los he enseñado, que me gustan también, estos pichones de rojo a la blanca. Siempre que echas uno de ellos marfil, me gusta mucho la pluma que les sale. No sé si tendrá algo que ver, yo siempre lo digo. Y aquí tenemos estos mosaicos que la verdad es que no pintan muy bien. Bueno, entonces, problema que tenemos. Pues como podéis ver en el pichón de abajo, mirad, os lo voy a volver a enseñar, a ver si lo veis. Mirad, ese de ahí. ¿Le veis?
Bueno, pues tiene tricomonas. Tiene tricomonas. Esto es un problema que ya salió el año pasado y que afectó a 2 ejemplares y ahora ha vuelto a salir en ese. Eso quiere decir pues que aunque los demás no lo manifiesten todavía, pueden tenerlo, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Estoy medicando con ronidazole a todo el aviario, ¿vale? Esto se aplica una semana en el agua de bebida y es lo que estoy haciendo. Pero aparte de las tricomonas, que ya os digo, es algo que yo sé de qué me vino porque fue una pareja que compré, bueno, 2 parejas que compré y me vinieron con tricomonas, pero no es culpa del criador que lo tenía. Es que hoy en día las tricomonas es algo que en los rojos mosaicos y rojo a la blanca, sobre todo los rojos mosaicos, están muy afectados. Luego, por ejemplo, a los Gloucester no les afecta, ¿vale? Todo eso lo digo de lo que he leído, ¿vale? Yo no soy científico, pero bueno, es lo que he leído y parece que es verdad que se ajusta, porque yo todavía en mi aviario nunca he visto un Gloucester con tricomonas y los rojos a la blanca tampoco. Pero yo pienso que ese no es mi problema principal. No sé si recordáis en el aviario cuando había un pájaro que pisaba mal, que tenía una úlcera en la pata. Bueno, yo se la estuve curando y la verdad es que se curó y no ha vuelto a salir. Cambié los palos por palos de madera, todo bien. Pero luego, ¿veis? Esa pájara de ahí ya está pisando otra vez mal y ese síntoma me lo hacían a mí algunos pájaros cuando tenía los otros palos. No sé, es raro. Y luego, fijaos, mirad lo que sucede con algunas parejas. ¿Veis cómo se le pela alrededor del pico? Mirad, aquí, esta de aquí, ¿veis el cuello de esta hembra? Parte baja. Luego hay algunas a las que no les afecta, ¿eh? Esta está perfecta. Esta está perfecta. Esta hembra, por ejemplo, le afectó al principio. A ver si sale del nido. ¿Ves que tiene todo el pecho nuevo, con pluma nueva? Que no está pigmentada. Bueno, pues esa hembra fue la primera a la que, por supuesto, no le he sacado ni un pichón. Fue la primera a la que vi con ese síntoma. Se le peló el pecho y la tuve que medicar. La di pues un antibiótico de amplio espectro y la di baños con agua y betadine bucal. Pero claro, ahora empiezo a ver que hay pichones que mirad cómo están. Dudo mucho que les haya pelado la madre, sinceramente, porque estando en el nido... Bueno, aquí hay 3 que son suyos y uno era de esa pájara de ahí. Tanto a ella como a estos les vi que cuando les empezaban a nacer las plumas tenían puntos rojos de sangre. Puntos rojos de sangre. Dije, bueno, pues le estaba picando a los 2 a la vez, en el mismo periodo. Muy raro. Aquí ahora le pasa lo mismo. Se le empiezan a pelar y si os fijáis, no son ni las timoneras ni las remeras. O sea, ni las plumas largas de las alas ni las de la cola. Son solo las pequeñas. Luego es verdad que les vuelven a salir, ¿vale? Les vuelven a salir. No hay problema. De hecho, ¿veis que tienen cañones ahí? Pero es raro, ¿veis? Mirad, a ver si no se van y alcanzáis a verlo. A ver, no sé si le damos un toque al móvil. Bueno, seguramente vosotros lo estáis viendo ahora. Vale, bueno, pues esa es la situación. Entonces yo no sé si es algún tipo de ácaro o qué. Ah, otra cosa que le hice a esta para que se curase, le eché una gota de Pulmonsan. ¿Por qué? Si yo uso el Lextol. No sé. Estamos seguros de que el Lextol vale para piojillo, pero ¿estamos seguros que vale para todo tipo de ácaros? Porque a lo mejor es un problema de ácaros. ¿Vale? La ventilación aquí sabéis que no es nada buena. Yo tengo ese extractor que me evacúa el aire y este que depura el aire que hay aquí. Pero no sé, la verdad. Bueno, y luego también creo que tengo demasiadas parejas. Criar en un aviario tan pequeño con tanta pareja, pues debe de influir. Así es que tengo que quitarme. Y quiero quitarme alguna gama. Probablemente, de momento, el pensamiento que tengo es quedarme solo con rojo mosaico, porque es la gama que más me gusta.
rojo a la blanca, es muy bonito. El año pasado fue la que más premios me dio. Pero al final es muy complicado. Es muy complicado, tendremos que tener una voladera donde no se estropeen las colas ni las alas. También es complicado la rojo mosaica. Pero yo creo que son más duros de pluma. Estos enseguida se destrozan, los rojos a la blanca. Así que bueno, pues así es como vamos. Así estamos en la cría. Con este vídeo quiero demostrar que no es oro todo lo que reluce. Cuidado con lo que veis y lo que hacéis, porque a mí también me pasa. Yo digo, joder, ¿esto cómo funciona? Pues nada, voy a cogerme los productos que ha echado este tío y los voy a utilizar. Ojo con eso, ¿eh? Ojito todo el mundo. Ir con precaución, porque puede ser que no sea del todo cierto. Que uno puede enseñar solamente lo que es bueno. Y aquí, fijaos el primer vídeo que yo os hago. Al principio de este vídeo. Si yo os hago eso y no os digo nada más, ¡buah! Todo perfecto. Pues no. Así es que nada, bueno, espero ayuda. Voy a darle algo de fruta o verdura a estos para que embuchen un poquito más. A ver si motivamos, porque tiene muy mala pinta. Y me gustaría salvar esos 4. Ya os contaré cómo van. ¿Vale? Venga, un saludo y a ver si hago vídeos más a menudo. A ver si me podéis ayudar. Chao.